Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar la situación actual de Bitcoin a corto plazo para ver qué escenarios posibles podemos ver en el medio y largo plazo. Así que empezamos. Bien, antes de empezar, punto número 1. Es posible que antes de este vídeo haya subido un nuevo vídeo, ¿vale? Seguramente lo subiré por la tarde, si me apetece, si me viene de gusto, si tengo tiempo, ya veré, ¿vale? Pero es posible, te lo digo porque si es así lo voy a dejar en el primer comentario fijado. Ves a verlo y si está bien y si no, pues nada, ningún problema, ¿vale? Punto número 1. Punto número 2. Suscríbete, dale me gusta, compártelo con amigos, con la familia, etcétera, etcétera. Las cosas que se dicen ayudan mucho, bla, 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 ¿vale? Lo digo ahora, lo tengo aquí apuntado justamente porque sé que durante el vídeo no me voy a acordar ni de coña, así que ya lo dejo hecho. Entonces, habiendo dicho todo esto, muy interesante, pero vamos a ir directamente ya con el análisis, ¿vale? Tenemos aquí el gráfico semanal de Bitcoin. Comentamos la semana pasada, acordaos, el sábado o así, no me acuerdo cuándo subí vídeo, que estábamos en una zona muy importante, la Bull Market Support. Como veis, en los movimientos alcistas, pues forma un soporte muy evidente, y en los movimientos bajistas, pues lógicamente forma una resistencia. Entonces, la semana pasada estábamos a punto de cerrar, quedaba una vela para el cierre semanal, y sí que es cierto que no fue el mejor cierre de todos. Si nos fijamos, vamos a ver desde el nivel de cierre hasta el máximo, nos dejamos un 3,5% más o menos de distancia. A ver, no fue la peor vela de la historia, ni mucho menos, pero el precio ya intentó romperla cotizando por encima y no consiguió cerrar por allí, sino que justamente se metió por debajo. Entonces, importante esta semana para ver si confirmamos un cierre alcista, si vemos una desaceleración que indique debilidad o si directamente vemos un movimiento bajista. Acordaos que comentamos este punto de aquí, en el que el precio rompe la zona y posteriormente, cuando parece que la va a romper nuevamente con fuerza, forma una envolvente y se inicia un gran movimiento bajista. Ya descartamos que se pudiera formar algo así, o era muy poco probable debido a situaciones del ciclo. Entonces, si os interesa podéis ir a ese vídeo, es el último que subí de Bitcoin, y si no, pues nada. Entonces, ¿por qué es muy negativo rechazar este nivel? Pues bien, en este punto de aquí, el precio lo único que hizo fue un pullback y estaba haciendo una corrección de ese pullback o una continuación alcista, no se sabía. Pero estamos en una zona distinta. ¿Por qué? Porque ya hemos acumulado en estos niveles. El precio ha estado acumulando, el mercado ha estado acumulando posiciones, evitando que se rompa la zona de soporte de los 30.000, etcétera, etcétera. Y avanzar con tanta fuerza no significa nada más que dejar atrás todos esos niveles. Tenéis que entender la diferencia entre este movimiento que estamos viendo aquí y un movimiento como este, que es un impulso, puede ser una formación de cuña, lo que sea, donde nosotros ya vemos que hay un patrón. Da igual si es cuña, si es triángulo, da igual, llamarlo como queráis, banderín, bandera, ¿qué más da? ¿Vale? Pero se forma un patrón que no es lo mismo decir, no, es que claro, hemos dejado atrás ya estos niveles, estamos subiendo o estamos incluso haciendo mínimos crecientes dentro del patrón. No es lo mismo eso, porque una nueva caída, volver a niveles anteriores, no significa nada más que el patrón se alarga, que el patrón sigue. Aquí en lo que estamos viendo ahora no hay ningún patrón. El precio ha formado una venta masiva importantísima, ha acumulado de manera clarísima en estos niveles, marcando una zona de soporte tremenda, como son los 30.000 más o menos, y ya está dejando atrás todo eso, todo lo negativo ya lo está dejando atrás. Por lo tanto, volvernos a meter en un escenario tan negativo y encima rechazando un nivel muy importante sería doblemente negativo, ¿vale? Espero que entendáis un poco la diferencia. Entonces, en anteriores vídeos, en un vídeo de hace bastante tiempo, comentamos que el peor escenario posible, este vídeo sí que os lo voy a dejar por aquí abajo, no sé cómo lo voy a, en el primer comentario, pues no sé cómo lo voy a poner, pero bueno, este vídeo sí que os lo voy a dejar para que lo veáis si queréis, para que no voy a explicar todo porque sería muy largo, pero hablamos de que un escenario muy negativo y el peor escenario sería ir a buscar estos niveles de aquí, más o menos los 20.000, un poco arriba, un poco abajo, ¿qué más da? Que coincide con
el anterior máximo más relevante y que podría coincidir con la media móvil de 200 semanal. La media móvil de 200, por excelencia, marca pues las zonas de inflexión más a largo plazo, sobre todo si es semanal. Si es horaria, pues no. Pero, como os podéis ver, en Bitcoin y en cualquier otro activo, marca los niveles más bajos de un posible mercado bajista, como es este nivel de aquí, este nivel de aquí. En la pandemia, justamente por casualidad, fue a buscar el mismo nivel. Entonces, el peor escenario sería tocar este nivel. Sinceramente, lo dudo mucho por la fortaleza que estamos demostrando, porque el precio, en el peor momento de pánico de todo el ciclo alcista, ha conseguido aguantar los 30.000 muy bien. Por lo tanto, sí que es verdad que romper claramente la zona de los 30.000 sí que podría indicar ir a buscar ese nivel. Pero, primero, debido a la fortaleza que ha demostrado ese nivel, esa zona de los 30.000, lo dudo mucho. Y segundo, significaría poder marcar un mercado bajista. Lo cual es complicado en este punto. Y ahora os voy a explicar el porqué. Antes de nada, ahora que me acuerdo, esta zona de aquí es muy importante porque está a punto de formarse el cruce de oro. Hemos hablado mucho del cruce de la muerte, el cual se formó en este punto de aquí, pero estamos a punto de ver el cruce de oro. Lo hablaré en otro vídeo, solo os lo comento para que lo sepáis. Ya explicaré con profundidad lo que es y en qué puede beneficiar al precio. Pero, como os decía, ¿por qué es improbable que se forme ahora un mercado bajista? Pues bien, voy a poner el Rainbow, algo que he utilizado bastante en anteriores análisis, y lo que vamos a ver es lo siguiente. Aquí tenemos primero el Rainbow y después voy a meter los niveles de halving. Estas líneas verticales que estáis viendo aquí son los niveles de halving, las zonas, o sea, los días, las fechas. 26 de noviembre, 4 de julio, 11 de mayo... Claro, aquí no sé si lo tengo puesto por la semana, o sea, la semana del 11 de mayo, o es que fue exactamente el 11 de mayo, ¿vale? Ahora no lo recuerdo, da igual, fue esa semana. Entonces, estos son los 3 niveles de halving, y el cuarto se formará más o menos sobre el 19 de febrero, sobre febrero. Febrero, marzo, abril, no está claro la fecha exacta, pero será el 2024, 100%, y febrero, marzo, abril puede variar, depende. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver que las regresiones estas logarítmicas marcan una zona de mucha sobrecompra y una zona de mucha sobreventa. Entonces, la zona de sobreventa coincide con 4 rayas. Si os fijáis, la raya gris y 3 rayas violetas. Si seguimos tirando la raya gris, podemos ver algo así, más o menos, y la raya violeta podemos ver algo así, más o menos. Entonces, ¿qué podemos observar de anteriores halvings? Vamos a ir para aquí. Primero, el número 1, el primer halving, la zona más baja del mercado bajista. Tenemos aquí el mercado bajista, los niveles más bajos, acumulación y explosión hacia arriba para el siguiente ciclo alcista. Se forman entre las dos rayas, o sea, la raya violeta de arriba y la raya gris de abajo, y coinciden con el halving. Siguiente, lo mismo. Siguiente, lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir lo siguiente, que para estas fechas de aquí, más o menos algo así, lo voy a marcar con un cuadrado para que se distinga. Sobre estos precios de aquí, sobre estas fechas de aquí, podemos estar viendo los niveles más bajos del mercado bajista que pueda venir y posteriormente un arranque del mercado bajista. ¿Por qué? Pues porque coincide el halving y coincide los niveles que hemos marcado de el Rainbow. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué probabilidades hay de que rechazar la Bull Market Support o rechazar incluso estos niveles de aquí sea indicativo de que vamos a ver un mercado bajista? Si vemos un mercado bajista, lo más probable es que podamos llegar al final para octubre del año que viene, más o menos algo así, un mercado bajista pues importante. Pero claro, es que estamos justo en medio de un ciclo alcista, de un gran ciclo alcista. Por lo tanto, descarto de entrada esa posibilidad de romper los 30.000, o que el romper los 30.000 indique ya entrar directamente en un mercado bajista, lo cual sería muy probable si vamos a buscar la zona de los 20.000, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? No caeríamos así,
pero sí que es verdad que pues podríamos rechazar estos niveles, estar dudando de tal y tal y tal, y empezar un gran mercado bajista. Dudo que pase eso, y yo apuesto más, ya lo aposté en el vídeo donde analizo en profundidad lo que comento del Rainbow y demás, ya lo comenté en ese punto, pues sigo con la misma teoría. Yo apunto más a que esto pues puede formar, imaginaos que rechaza este nivel de la Bull Market Support, veo mucho más un doble suelo y una continuación que no una ruptura de estos niveles. Pero veo aún más probable el romper la Bull Market Support y formar un mínimo creciente que de una continuación alcista. También lo comenté en otro vídeo, marqué exactamente el mismo patrón, o sea, que caíamos, que estamos acumulando, que arrancamos hacia arriba, formamos un mínimo creciente y ya iniciamos el movimiento alcista. Pues lo marqué exactamente lo mismo. De momento vamos bien, pero me inclino más, antes que por un doble suelo y una continuación, descartando la ruptura, me inclino más por un impulso, un máximo creciente, o sea, mínimo creciente, continuación alcista hasta los niveles de 100.000, 120.000, 150, quién sabe la fuerza que puede llevar ese movimiento alcista. Comenté también que para mitades del año que viene, febrero, marzo, abril, mayo incluso, podíamos llegar al nivel máximo del ciclo alcista para posteriormente iniciar un mercado bajista. No sé exactamente hasta qué puntos puede llegar. Lo que sí sé es que, no lo sé, pero sí apuesto es que será 100% por encima de estos mínimos de aquí, es decir, el mínimo del próximo mercado bajista será por encima de los 30.000, prácticamente seguro, en mi opinión. Entonces, entrar en el mercado bajista pertinente y ya entrar en esta zona de las dos bandas, la violeta y la negra del Rainbow, entrar en el periodo de halving, estar en estos niveles, llegar al mínimo, acumular y luego marcar un nuevo ciclo alcista. Esto es por lo que yo me inclino actualmente. Si os fijáis, hemos tocado las variables que pueden haber, las variables que podemos ver en cuanto a la situación en la que estamos ahora de posible rechazo o no rechazo de la media de la Bull Market Support. Al final no sabemos ni mucho menos lo que va a pasar, pero sí que es cierto que pues podemos ver o podemos anticipar o planear posibles escenarios. Ahora mismo descarto prácticamente al 100% la ruptura de mínimos recientes, descarto la ruptura de los 30.000 y apuesto más por, en caso de un rechace de la Bull Market Support, un doble suelo para continuar en un movimiento alcista. Podríamos ver un final de ciclo, que en algún momento tiene que finalizar este ciclo alcista, pues podríamos ver un final de ciclo alcista para febrero, marzo, abril, mayo, junio, quién sabe, del año que viene, iniciar ya el movimiento bajista, coincidente, como he dicho, con niveles de halving, niveles de Rainbow y demás, para ya prepararnos para un nuevo movimiento alcista. Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, si es así, compártelo con amigos, con la familia, dale me gusta y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!